Aquel peculiar olor a antiséptico, las paredes estériles de color marfil, el nervioso repiqueteo de los dedos de los pacientes que esperaban, todo aquello la inquietaba. Pero hoy, el miedo se sumaba a la aversión habitual. Miró el reloj. Eran las 11 menos 15. 15 minutos más para su cita, 15 minutos más de creciente ansiedad. Ajustándose el jersey sobre el vientre visiblemente redondeado, Shauna se hundió pesadamente en la silla de plástico del pasillo de la clínica prenatal. Embarazada de 24 semanas, 6 meses, tan esperados, sufrió 2 abortos espontáneos tempranos. Pero la alegría se vio ensombrecida por los últimos resultados. Proteínas elevadas en la orina, picos de tensión arterial y algo más de lo que el doctor Patterson quería hablar en persona, negándose a hablar por teléfono. No es nada, solo un consuelo, se repetía Shauna, pero una voz interior le susurraba lo contrario. El teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje de Perry. ¿Qué tal? No te olvides de preguntar por los resultados de esas pruebas. Shauna sonrió con amargura. Típico de Perry. Incluso ahora, incluso en un momento como aquel, sus mensajes eran secos, prácticos, como un extracto de un manual. Una vez había sido diferente. Una vez, 4 años atrás, cuando se conocieron en la barbacoa de un amigo común, sus ojos brillaron con calidez. La había inundado de mensajes llenos de ternura y bromas tontas. Perry Holt, silencioso pero fiable. El que le había prometido construirle una casa, no metafórica, sino literalmente con sus propias manos. El que le hacía tortitas todos los domingos, aunque se hubieran peleado el día anterior. ¿Cuándo había cambiado eso? Shauna no podía asegurarlo. Quizás después del segundo aborto, cuando ambos se cerraron en banda por el dolor, o más tarde, cuando el trabajo de Perry en la obra empezó a exigirle más y más tiempo, más y más horas extras. Todo bien, esperando una cita, tecleó una breve respuesta y colgó el teléfono. Perry tenía que estar ahora mismo en una obra en la zona norte de Gainesville, un nuevo complejo de apartamentos, un gran proyecto que, según él, podría proporcionarles un colchón financiero antes de que naciera el bebé. Shauna hojeó mecánicamente la vieja revista sin leer las palabras. Sus pensamientos giraban en torno a su próxima conversación con el médico y a una vaga preocupación por un matrimonio que parecía estar deshaciéndose justo cuando debería haberse fortalecido. Desde hacía 2 meses, Perry llegaba a casa cada vez más tarde. Olía a un perfume desconocido del que culpaba a una nueva colega diseñadora y consultaba el teléfono con más frecuencia, apartando la pantalla de Shauna. Señales clásicas de infidelidad, como en las novelas románticas baratas, pero Shauna se negaba a creerlo. Perry no, no ahora que estaba embarazada de él. S.R.A. ¿Pierce? Una enfermera salió de una oficina al final del pasillo. La doctora Patterson estará libre dentro de 5 minutos, pero me ha dicho que le diga que antes quiere hacerle un análisis de sangre adicional. Shauna asintió y se levantó de la silla. Otro análisis. Entonces, sin duda, algo iba mal. El laboratorio está en la primera planta, continuó la enfermera. Camine por el pasillo principal hasta el ascensor, suba e inmediatamente a la izquierda. Shauna le dio las gracias y se dirigió a los ascensores, intentando calmar su acelerado corazón. La primera planta del hospital le resultaba desconocida. Normalmente, todas sus visitas se limitaban a la clínica de mujeres de la planta baja. El ascensor subió lentamente, como burlándose de su impaciencia. Las puertas se abrieron a un pasillo amplio y luminoso. Shauna giró a la izquierda, en busca de indicaciones para llegar al laboratorio, pero se quedó inmóvil al ver una figura familiar. Perry. Estaba de pie junto a la ventana del fondo del pasillo, de espaldas a ella, pero Shauna habría reconocido aquella silueta entre mil. Alto, ancho de hombros, con la característica costumbre de arrastrar los pies mientras hablaba. Llevaba la misma camisa azul que ella le había regalado por su cumpleaños el año pasado.
Mi primer impulso fue llamarle. ¿Qué hacía aquí cuando debería estar en la obra? Tal vez hubo un accidente, tal vez. Pero entonces Perry se dio la vuelta y Shauna vio que no estaba solo. A su lado había una mujer joven, delgada, con el pelo largo y castaño recogido en un moño descuidado y embarazada. No se le notaba tanto como a Shauna, pero la redondez de su vientre era evidente incluso bajo el holgado vestido. Shauna retrocedió instintivamente, apretándose contra la pared cercana al ascensor. El corazón le latía tan fuerte que creía que todo el pasillo podía oírlo. La pareja no se había percatado de su presencia. Estaban absortos en su conversación, de pie y medio girados hacia ella. Todo va a salir bien, Greta. La voz de Perry era suave, con un tono que Shauna no había oído en meses. El doctor Levin es el mejor de Gainesville. Lo sé, contestó la mujer llamada Greta. Es que después de la última vez viste lo mal que me sentía. Estaré aquí para ti. Perry le tomó las manos entre las suyas, un gesto tan íntimo que dejó sin aliento a Shauna. Te lo prometo, nada de horas extras los días de tu cita. Shauna sintió que las náuseas le subían a la garganta. Así que era ahí donde iba su tiempo. Ahí estaba su tiempo extra, con otra mujer, con otro bebé. La enfermera salió del despacho por el pasillo y se volvió hacia la pareja. Señorita Ellery, el doctor Levine está listo para usted. Greta Ellery. El nombre se clavó en la mente de Shauna como un hierro candente. Perry pasó el brazo por los hombros de Greta y se dirigieron juntos al despacho. La puerta se cerró tras ellos y Shauna se quedó allí, paralizada por el shock y el dolor. Era como si el mundo que la rodeaba hubiera perdido su claridad. Los sonidos del hospital, conversaciones, pitidos, pasos, se fundían en un zumbido ininteligible. Un pensamiento martilleaba en mi cabeza. Va a tener un hijo. Va a tener un hijo con otra mujer. Shauna no recordaba cómo había llegado al ascensor, cómo había bajado a la planta baja, cómo se había cruzado con la sorprendida enfermera que la llamaba. Señora Pierce, su cita. Lo único que quería era salir de aquel lugar, tomar una bocanada de aire fresco que parecía haber desaparecido de sus pulmones. Una vez en el aparcamiento, Shauna se desplomó en el asiento del conductor de su viejo Ford y por fin dejó fluir las lágrimas. Todas las señales estaban delante de ella: los retrasos en el trabajo, el desapego, las extrañas llamadas telefónicas. Sin embargo, en el fondo de su mente esperaba otra explicación. Cualquier cosa menos esto. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el doctor Patterson. SRA. Pierce, se suponía que tenía que hacerse las pruebas hace 20 minutos. Tenemos serias dudas sobre su estado. Shauna se quedó mirando la pantalla, incapaz de encontrar fuerzas para responder. ¿Qué importaba ahora? Todo se estaba desmoronando. «Señora Pierce», repitió el médico cuando Shauna por fin descolgó el teléfono. «¿Se encuentra bien? Necesito cambiar la cita». La voz sonaba ajena, como si perteneciera a otra persona. Hoy no puedo. Es muy desaconsejable». Patterson sonaba preocupado. «Los resultados de tus pruebas muestran...» «Mañana», interrumpió Shauna. «Estaré mañana por la mañana». Sin esperar respuesta, colgó la llamada y tiró el teléfono al asiento del copiloto. Otra llamada, otro mensaje. Los ignoró todos. Shauna arrancó el coche. Necesitaba tiempo, tiempo para pensar, para decidir qué hacer a continuación. Una cosa tenía clara: no volvería a casa hasta que estuviera preparada para enfrentarse a Perry cara a cara, y para eso necesitaba respuestas. ¿Quién era Greta Ellery? ¿Cuánto tiempo había pasado? Y lo más importante, ¿sabía Perry que estaba embarazada cuando le juró amor y devoción eternos a Shauna hacía apenas 5 meses, cuando se enteraron de lo de su bebé? Al salir del aparcamiento del hospital, Shauna echó un último vistazo al edificio. En algún lugar, en la primera planta, su marido sostenía la mano de otra mujer, prometiéndole lo mismo que le había prometido una vez.
El teléfono seguía vibrando. Otro mensaje preocupado del doctor Patterson. SRA. Pierce, por favor, es importante. Sus constantes vitales. Shauna apagó el teléfono. Ahora le preocupaban otras constantes vitales, las que hablaban de la destrucción de su familia, de su futuro, de su fe en el hombre al que había confiado su vida. Shauna pasó una noche en vela en un motel de las afueras de Gainesville. La habitación barata con papel pintado raído y un colchón duro era un refugio temporal de la realidad que se había derrumbado sobre ella la noche anterior. Los pensamientos sobre Perry y una desconocida llamada Greta Ellery no la dejaban dormir, convirtiéndose en un interminable carrusel de preguntas sin respuesta. Por la mañana, Shauna había tomado una decisión. No montaría una escena, no llamaría a Perry con acusaciones. Primero los hechos. Hechos fríos y duros que no pudieran justificarse ni tergiversarse. Lo primero que hizo fue encender el teléfono, ignorando las 5 llamadas perdidas de Perry y las 3 del doctor Patterson. Marcó el número de su mejor amiga. «Dina, soy yo». «Shauna, Dios, ¿dónde diablos has estado?» Dina sonaba realmente preocupada. Perry llamó a todos. Está enloqueciendo. «Estoy bien», mintió Shauna. «Mira, necesito ayuda, pero no digas ni una palabra a nadie, sobre todo a Perry». Hubo una pausa. «¿Qué te pasa?» «Greta Ellery». «¿La conoces?» Hubo otra pausa, esta vez más larga. «No», respondió Dina con cautela. «Deberías». «Es la amante de Perry». Fue físicamente doloroso pronunciar las palabras en voz alta, como si alguien le hubiera pasado una cuchilla por la garganta. «Está embarazada». «Mierda», exhaló Dina. «¿Estás segura?» «Ayer los vi en el hospital, juntas». «Dios, Shauna, ¿qué vas a hacer?» «Averiguar más. Necesito que le digas a Perry que has hablado conmigo, que esta noche me quedo en tu casa, pero que ahora mismo no sabes dónde estoy». «Claro», aceptó Dina sin vacilar. «¿Y qué más?» «Averiguar si hay una tienda de electrodomésticos en Gainesville donde trabaje una mujer llamada Greta Ellery». Una hora más tarde, Shauna tenía la información. Johnson's Electronics, en Maple Street, una pequeña tienda en un centro comercial de la zona sur de la ciudad. Greta trabajaba allí como dependienta desde hacía unos 2 años. Al aparcar fuera del centro comercial, Shauna se miró en el espejo retrovisor. Tenía los ojos hinchados de llorar, la cara pálida y el pelo recogido a toda prisa en una coleta. Sacó máscara de pestañas y brillo de labios del bolso, tratando de darse un aspecto más fresco. No le importaba su aspecto, pero tenía que asegurarse de que Greta no sospechara nada. Johnson's Electronics resultó ser una pequeña tienda con un letrero de vivos colores y amplios escaparates repletos de televisores, microondas y otros electrodomésticos. El timbre de la puerta tintineó cuando Shauna entró. Solo había 2 personas en la tienda. Un hombre mayor que miraba cafeteras y una joven embarazada detrás del mostrador. La misma que Shauna había visto con Perry, Greta Ellery. De cerca, parecía aún más joven, apenas veinteañera. Una cara bonita con pecas, grandes ojos marrones, pelo castaño en el mismo moño descuidado, y una barriga ya perceptible bajo la blusa holgada. Shauna sintió que las náuseas le subían a la garganta. Aquella chica llevaba en su vientre al bebé de su marido. «¿Qué puedo hacer por ti?» Greta sonrió, y unas pequeñas arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Shauna se sintió confusa por un segundo. No había pensado su tapadera hasta el final. Ia buscando un microondas. El viejo se rompió. «Claro», asintió Greta. «Acaba de llegar uno nuevo. Este modelo es el más popular», señaló el microondas plateado de la estantería. Shauna se acercó, fingiendo examinar los electrodomésticos, pero observando a Greta con el rabillo del ojo. No había anillo en el dedo anular de la chica, ni alianza, ni anillo de compromiso. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?»
preguntó Shauna, intentando que la pregunta sonara lo más informal posible. Casi 2 años, respondió Greta. Desde que me mudé a Gainesville. Antes vivía en Columbia, a un par de horas de aquí. ¿Qué te parece nuestra pequeña ciudad? Greta se puso radiante. Me encanta. Es tan tranquilo, no como la gran ciudad, y la gente es más amable. La conversación fluyó con facilidad, sorprendentemente fácil, teniendo en cuenta las circunstancias. Greta era extrovertida y abierta. Me contó que se había mudado a Gainesville porque soñaba con una vida tranquila en una ciudad pequeña, que había alquilado un pisito cerca de su trabajo, que le gustaba leer novelas y hacer magdalenas de arándanos. ¿Cuánto tiempo llevas en Gainesville?, preguntó. Toda mi vida, respondió Shauna. Crecí aquí, nunca me fui. Vio que Greta se ponía la mano en el estómago, un gesto protector que a Shauna le resultaba familiar por experiencia propia. ¿Cuándo vence el plazo? La pregunta salió de su boca. Greta se sintió avergonzada, pero sonrió. El 4º mes. Todavía no se nota mucho, pero ya noto cómo empuja. Enhorabuena, dijo Shauna, sintiendo que se le apretaba el interior. El marido debe de estar contento, ¿no? La sonrisa de Greta se desvaneció un poco. No es realmente un marido. Es complicado. Lo siento. No pretendía entrometerme. No pasa nada. Greta se encogió de hombros. Es que no es una situación normal. Él tiene responsabilidades, pero se preocupa mucho por nosotros, la verdad. Siempre me acompaña a la consulta del médico, aunque tenga que mentir en el trabajo sobre las horas extra. Cada palabra era como una puñalada. Shauna sentía que estaba a punto de gritar, llorar o hacer algo aún más loco. Trabaja en la construcción, continuó Greta, sin darse cuenta de su estado. Es inspector de control técnico. Se asegura de que todo esté en regla. No hay ninguna duda. Perry, su Perry. ¿Va bien el embarazo? Shauna no sabía por qué hacía esa pregunta. Greta suspiró. La verdad es que no. Hay algunas complicaciones. Hemoglobina baja, amenaza de aborto prematuro. Pero parece que las cosas se están estabilizando. El médico dice que descanse más y se estrese menos. Sonrió. Es fácil decirlo. Sí, para mí es fácil decirlo, se hizo eco Shauna. ¿Tienes hijos?, preguntó Greta. Shauna se cubrió instintivamente el estómago con el dobladillo de la chaqueta. No, todavía no. Siento la indiscreción, sonrió Greta avergonzada. Es que ahora todo el mundo gira en torno a los embarazos y los bebés. Lo sé, asintió Shauna. Creo que me quedaré con este microondas. Señaló el primer modelo que vio para terminar la conversación. Es una buena elección, dijo Greta. Vamos a hacer el papeleo. Mientras Greta rellenaba el papeleo, Shauna la miraba. Joven, guapa, sincera. No como una calculadora depredadora que destruía familias. ¿Qué le había dicho Perry? ¿Que era soltero? ¿Que su matrimonio se estaba desmoronando? ¿O la verdad, que tiene una mujer embarazada pero que quiere estar con 2 mujeres a la vez? Aquí tiene, le tendió Greta el cheque. Se lo entregaremos mañana, como acordamos. Shauna asintió, tratando de recordar lo que habían acordado. Creo que había dado su dirección para la entrega. Diablos, lo último que necesitaba era que el repartidor con el microondas fuera a su casa, donde podría estar Perry. ¿Sabes? Cambié de opinión sobre la entrega. Lo recogeré yo misma. Claro, enmendó Greta la orden. Entonces, puedes recogerlo cualquier día a partir de las 4. Gracias, dijo Shauna, sintiendo que le temblaban las rodillas. Espera, la llamó Greta. Te has olvidado el cheque. Shauna se volvió y sus miradas se encontraron. Por un momento pensó que Greta sospechaba algo, que había leído algo en sus ojos. Gracias, repitió Shauna cogiendo el papel. Que tengas un buen embarazo. Cuando salió de la tienda se desplomó en el banco de la entrada. La cabeza le daba vueltas y la sangre le latía con fuerza en las sienes. Ahora tenía un nombre, una cara, una historia.
Greta Ellery, veintitantos años, trasladada desde Colombia, trabaja en una tienda de electrónica, está embarazada de un hombre casado que pasa de ella. Shauna no sabía lo que sentía: rabia, dolor, autocompasión o lástima por sí misma o por esa chica ingenua. Probablemente todo a la vez. El siguiente punto del plan era el teléfono de Perry. Normalmente, Shauna nunca lo comprobaba. La confianza era la piedra angular de su relación. Al menos, eso creía ella. Ahora necesitaba pruebas irrefutables de su traición. De vuelta en casa, Shauna se sintió aliviada al comprobar que Perry aún no había regresado. Su teléfono, sin embargo, estaba en la mesilla de noche. ¿Lo había olvidado con las prisas o lo había dejado a propósito para que ella pudiera ponerse en contacto con él? En cualquier caso, era una oportunidad. Ella sabía la contraseña, el día de su boda. ¡Qué ironía! Shauna abrió los mensajes, docenas de mensajes de ella que ni siquiera había leído, pero un contacto llamado G le llamó la atención. Abrió la correspondencia y sus ojos nadaron frente a ella. Buenos días, Sol. ¿Cómo te encuentras hoy? Mejor. Gracias por acompañarme ayer en el hospital. No sé qué habría hecho sin ti. Siempre estaré a tu lado. Tú y el bebé sois lo más importante de mi vida. Los mensajes se remontaban a meses atrás. Fotos de ecografías, discusiones sobre los nombres del bebé, planes para el futuro. Su romance comenzó hace más de un año, incluso antes de que Shauna se quedara embarazada. En la galería de Perry había docenas de fotos de Greta, riendo, durmiendo, mostrando los primeros signos de embarazo. Y ni una sola foto nueva de Shauna, ni una sola. Comprobó sus registros telefónicos, conversaciones diarias con Greta, a veces varias veces al día, y también las coordenadas del piso en los marcadores del navegador. Shauna anotó la dirección, aunque no estaba segura de por qué. En el correo encontró las facturas del alquiler. Perry llevaba 8 meses alquilándole el piso a Greta, y una reserva en un restaurante para 2 personas para el próximo viernes, aniversario de Shauna y ella. Con manos temblorosas, volvió a colgar el teléfono. Ahora tenía todas las pruebas. Su marido llevaba una doble vida, engañando sistemática y fríamente a ambas mujeres. Tal vez incluso las amaba a las dos, si es que eso era posible. Shauna sintió que las náuseas le subían a la garganta y los ojos se le oscurecían. Apenas llegó a tiempo de ir al baño. Vomitó bilis. Tenía el estómago vacío, no había comido desde ayer por la mañana. Lavándose con agua fría, Shauna miró su reflejo. Cara pálida, ojeras, rasgos afilados, y sus ojos, vacíos, apagados. Se dio cuenta de que sus tobillos estaban hinchados y sus manos también parecían hinchadas. Por un segundo le vinieron a la mente los preocupantes informes del doctor Patterson, pero Shauna los dejó de lado. Su salud era lo último en lo que pensaba ahora. La puerta principal se cerró de golpe. Perry había vuelto. Shauna se quedó paralizada, escuchando sus pasos por el pasillo. ¿Shauna? Su voz sonaba preocupada. ¿Estás en casa? Oh, gracias a Dios. Me estaba volviendo loca. Entró furioso en el cuarto de baño y Shauna retrocedió como golpeada. ¿Dónde te habías metido? ¿Por qué no contestabas al teléfono? Me llamó el doctor Patterson. Dijo que habías faltado a una cita importante. Perry parecía realmente preocupado. Tenía el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. Un actor, un maldito actor. Necesitaba estar sola, replicó Shauna, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Al menos podrías haberme dicho que estabas bien. Perry dio un paso hacia ella, pero Shauna extendió la mano, deteniéndolo. No me toques. Él se quedó inmóvil mirándola incomprensiblemente. ¿Qué te pasa? ¿No te encuentras bien? ¿Es por el embarazo? ¿Cuál de los dos? Shauna estuvo a punto de preguntar, pero se contuvo. Aún no era el momento.
No estaba preparada para un enfrentamiento, no ahora que se sentía tan débil y destrozada. Necesito tumbarme, le pasó por delante, intentando no entrar en contacto con él. Llamaré a un médico. Perry cogió el teléfono. Tienes muy mal aspecto. No, le cortó Shauna. Solo déjame en paz, por favor. Él dudó visiblemente, pero finalmente asintió. De acuerdo, pero si empeora, dímelo. Shauna no contestó. Caminó hasta el dormitorio y se tumbó, dándole la espalda a la pared. La almohada olía a su colonia, y aquel aroma que antes le gustaba ahora solo le daba asco. Necesitaba pensar, decidir qué hacer a continuación, enfrentarse a él, hacer las maletas e irse, quedarse por el bien del bebé, llamar a Greta y decirle la verdad. Shauna no lo sabía. Se sentía perdida en una niebla en la que todos los caminos conducían a lo desconocido. Su teléfono vibró. Un mensaje de Dina. ¿Cómo estás? ¿Necesitas ayuda? Ven si puedes, marcó Shauna. Necesito hablar con alguien. Una hora más tarde, Dina ya estaba en su casa. Perry la dejó entrar a regañadientes y se retiró al salón, dando a las mujeres la oportunidad de hablar en privado. Dios, Shauna, tienes un aspecto horrible. Dina se sentó en el borde de la cama. Tienes que ir al médico. Estaba en la tienda. Shauna ignoró el comentario. Hablando con ella. Greta. Dina jadeó. ¿Y qué? ¿Sabe quién eres? No, sacudió Shauna con la cabeza. Fingí ser una clienta. Ella no es como me la imaginaba. Joven, dulce. Parece creer de verdad que Perry la quiere. ¿Revisaste su teléfono? Shauna asintió. Llevan juntos más de un año. Le alquila un piso, paga todo, planean un futuro con un bebé. Se le hizo un nudo en la garganta. Su bebé. Dina le cogió la mano. Shauna, escúchame. Sé que es horrible, pero ahora tienes que pensar en ti y en tu bebé. Estás hinchada, pálida. Tienes que ir al médico. ¿Qué más da? Shauna cerró los ojos con cansancio. Todo se está desmoronando, Dina. Todo en lo que creía. La diferencia es que vas a tener un bebé, dijo Dina con firmeza. Y ese bebé se merece una madre sana, por muy gilipollas que sea su padre. Shauna sonrió débilmente. Siempre has sido sincera. Y siempre me has apreciado por ello. Dina le apretó la mano. Prométeme que mañana irás al médico. Ya te ocuparás de Perry más tarde cuando estés preparada. Shauna asintió, aunque no estaba segura de cumplir su promesa. Su mente estaba preocupada por otras cosas. Cómo enfrentarse a su marido, qué decir, cómo superar aquella pesadilla. Me quedaré esta noche, dijo Dina con firmeza, y no intentes disuadirme. Shauna no discutió. La presencia de su amiga le daba la ilusión de protección, como si Dina pudiera protegerla del dolor de la traición. Cuando Dina salió para informar a Perry de su decisión de quedarse, Shauna volvió a mirarse las manos hinchadas. En algún lugar de su mente había un pensamiento inquietante sobre su salud, sobre las advertencias del doctor Patterson, pero ahora mismo esa preocupación parecía insignificante comparada con la tormenta de emociones que se desataba en su interior. Mañana decidiría qué hacer con su salud, y hoy necesitaba recomponerse. Dina se marchó de madrugada, haciendo prometer a Shauna que llamaría al doctor Patterson la última vez. Una promesa que Shauna no tenía intención de cumplir, al menos por el momento. Primero tenía que ocuparse de Perry. Salió del dormitorio donde había pasado las últimas 24 horas y encontró a su marido en la cocina. Estaba preparando el desayuno como si fuera un día normal, como si sus vidas no se estuvieran desmoronando ante sus ojos. ¿Cómo te encuentras?, le preguntó, volviéndose hacia ella con una expresión de preocupación en el rostro. Shauna lo miró con atención. El mismo Perry que conocía desde hacía 4 años. Los mismos ojos marrones, el mismo lunar cerca de la oreja izquierda, la misma costumbre de alisarse el pelo cuando estaba nervioso. Y, sin embargo, tenía delante a un completo desconocido. ¿Quién es Greta Ellery?, preguntó sin preámbulos.
Perry se quedó helado. La espátula con la que estaba girando los huevos revueltos se congeló en el aire. Su rostro palideció y luego se ruborizó. ¿Qué? Se oyó. Shauna cruzó los brazos sobre el pecho. Greta Ellery, joven, embarazada. Los vi juntos en el hospital. La sartén de huevos revueltos cayó estrepitosamente en la cocina. Perry se dio la vuelta, apoyando las manos en la encimera como si de repente le costara mantenerse en pie. Shauna, ¿puedo explicarte? ¿De verdad? Sonrió con amargura. ¿Cómo explicas un año de mentiras? ¿Cómo explicas el piso alquilado para ella? ¿Las fotos? ¿Los mensajes sobre lo mucho que la quieres? Perry se giró bruscamente, con un destello de sorpresa en los ojos. ¿Has mirado mi teléfono? Y tú te follabas a otra mujer mientras yo intentaba gestar a tu bebé, replicó Shauna. Después de 2 abortos, Perry. Después de todo lo que habíamos pasado. Bajó la cabeza, admitiendo la derrota. No había planeado que pasara esto. Nadie lo planea. Shauna se sintió extrañamente tranquila, como si estuviera observando desde la barrera. Simplemente ocurre, ¿no? Conoces a una joven y tienes una aventura con ella, y luego accidentalmente hiciste un bebé con ella. Las cosas entre nosotros no han vuelto a ser lo mismo desde hace mucho tiempo, dijo Perry en voz baja. ¿Y pensaste que engañarme era la solución? No quería hacerte daño. Shauna se rió, con un sonido áspero y desagradable. Claro que no. Solo querías tener 2 familias a la vez. Yo aquí, ella allí. 2 mujeres embarazadas, 2 niños. ¿Creías que podrías soportarlo? Perry guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. ¿Me lo dirías alguna vez? Preguntó Shauna. ¿O pensabas vivir así? No lo sé, respondió él con sinceridad. Esperaba, ¿que qué? Que uno de los dos desapareciera, que el problema se resolviera solo, que encontraría una salida. Perry la miró. Te quiero, Shauna. Aquellas palabras que antes le habían calentado el corazón ahora le dolían. ¿Tú también la quieres? Preguntó Shauna sabiendo la respuesta. Sí, dijo Perry en voz baja. Shauna asintió como si tuviera la confirmación de un hecho conocido desde hacía mucho tiempo. ¿Sabe lo mío? ¿Que yo también estoy embarazada? Perry apartó la mirada. No, le dije que llevábamos mucho tiempo viviendo como vecinos, que nuestro matrimonio solo existía sobre el papel. ¿Qué me has estado diciendo todos estos meses? Que me querías, que soñabas con nuestro hijo, que... Le falló la voz y se interrumpió a medio camino. Shauna se tapó los ojos tratando de lidiar con las emociones que la acompañaban. No mentía. Perry se acercó a ella. Te quiero de verdad, quiero este bebé de verdad. Qué noble por tu parte, se rió Shauna. Amar a 2 mujeres al mismo tiempo. Querer 2 hijos. Mentirnos a las 2. Shauna, hablemos con calma. Es estresante, no es bueno para el bebé. No te atrevas, levantó la voz. No te atrevas a hablarme del bebé después de lo que hiciste. Es culpa mía, lo sé. Perry levantó las manos en un gesto conciliador. Pero pensemos en el futuro, en nuestro bebé. ¿Y su bebé? Shauna entornó los ojos. ¿Vas a involucrarte en su vida? Perry vaciló. No voy a abandonarlo. También es mi hijo. Eso es muy generoso. Shauna sintió que la ira crecía en su interior. Lo quieres todo, ¿verdad? A mí, a ella, a nuestros hijos. Una gran familia feliz con tus mentiras en el centro. Lo arreglaré. Perry sonaba desesperado. Te juro que lo arreglaré. ¿Cómo? Shauna cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Cómo lo arreglarás? Se quedó callado y en ese silencio estaba la verdad. No puedes. Hay cosas que no puedes arreglar. Me voy, dijo Shauna con firmeza. Recoge tus cosas y vete. No quiero verte. Shauna, espera. La agarró del brazo Perry. Al menos hablemos. Busquemos una solución. Ella arremetió, pero de pronto sintió un dolor agudo en el bajo vientre, tan fuerte que la dejó sin aliento. ¿Shauna? Perry notó el cambio en su rostro. ¿Qué te pasa?
Ella no pudo responder. El dolor crecía, se hacía insoportable. Shona se agarró instintivamente el estómago y sintió que algo caliente le corría por las piernas. «Dios mío», Perry palideció. «Está sangrando». El mundo a su alrededor empezó a desdibujarse. Shauna intentó dar un paso y sintió que se caía. Lo último que recordaba era el rostro aterrorizado de Perry y su voz gritando al teléfono. «¡Ambulancia! ¡Mi mujer! Está embarazada. Está sangrando». Luego se hizo la oscuridad. Lo primero que percibió Shauna al volver en sí fue un sonido, el monótono pitido de los equipos médicos, voces apagadas, pasos en el pasillo. Está en un hospital. Lo segundo fue el dolor, un dolor sordo en el bajo vientre, como si le hubieran arrancado una parte del cuerpo. Lo tercero, el vacío. Un vacío aterrador que la consumía por dentro y que le decía cosas que aún no estaba preparada para oír. «¿Shauna?» La voz pertenecía al doctor Patterson. «¿Puedes oírme?» Shauna abrió los ojos lentamente. El techo brillante de la habitación del hospital, la vía intravenosa junto a su cama, el rostro preocupado del médico, que tenía la garganta seca y la voz ronca. «No intentes hablar». La doctora Patterson le puso una mano en el hombro. «Has tenido una preeclampsia grave. Intentamos advertirte hace unos días cuando vimos los resultados de tus análisis. Presión arterial alta, proteínas en la orina, hinchazón». Shauna parpadeó, intentando comprender lo que le decían. «Mi bebé», susurró. «¿Dónde está mi bebé?» La doctora Patterson bajó los ojos y el gesto le dijo a Shauna todo lo que había temido oír. «Lo siento mucho», dijo la doctora en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos, pero la preeclampsia estaba demasiado avanzada. Había desprendimiento de placenta, hemorragia masiva». El resto de las palabras se ahogaron en un extraño zumbido que llenó la cabeza de Shauna. No lloró, no gritó. Se limitó a mirar al techo, sintiendo que algo en su interior moría junto con su hijo nonato. «Si hubieras venido antes cuando te llamamos», empezó el doctor Patterson, pero se interrumpió. «Pero eso ya no importa. Lo importante es que hemos podido salvarte. Había una hemorragia crítica y tuvimos que realizar una cirugía de emergencia». «¿Cirugía?», repitió Shona mecánicamente. «Sí», suspiró el médico. «Por desgracia, el útero estaba gravemente dañado. Tuvimos que extirparlo», terminó Shona, sintiéndose extrañamente entumecida. «No podré tener más hijos». El doctor Patterson asintió en silencio. «Lo siento mucho, Shauna. Si hubiera la más mínima posibilidad...» «Quiero estar sola», la interrumpió Shauna. La doctora asintió comprensiva y se dirigió a la puerta. Se volvió antes de salir. «Su marido está en el pasillo. No ha salido de la habitación en todo este tiempo. ¿Le llamo?» «No». La respuesta fue rápida y firme. «No quiero verle». Cuando la puerta se cerró, Shauna por fin se permitió llorar. Las lágrimas le corrían por las mejillas, goteando sobre la almohada del hospital, pero no hizo ningún ruido. Su bebé había muerto, su matrimonio estaba arruinado, y nunca podría volver a ser madre. Shauna pasó 3 días en el hospital, negándose a ver a Perry. Le envió flores, notas de disculpa y súplicas de perdón, pero ella lo devolvió todo sin abrir. La única persona que aceptó ver fue Dina. «¿Qué tal estás?», preguntó su amiga, sentándose en el borde de la cama del hospital. Shauna la miró con ojos vacíos. «Es como si ya no existiera, como si hubiera muerto con él». «¿Con él?», intervino Dina. «¿Era un chico?». «No lo sé». Shauna se apartó de la ventana. «Siento que era él, mi hijo». Dina le cogió la mano con suavidad. «¿Has hablado con Perry?». «No», sacudió Shauna con la cabeza. «Y no voy a hacerlo. Lleva todo el día y toda la noche sentado en el pasillo. Las enfermeras ya lo están alimentando por lástima». «A mí me da igual». Dina suspiró. «Shauna,
Sé que estás pasando por el peor momento de tu vida. Y Perry, lo que hizo es imperdonable. Pero quizá al menos deberías escucharle. ¿Por qué? Shauna miró a su amiga. ¿Qué podría decir que cambiara algo? No lo sé, respondió Dina con sinceridad, pero él también perdió un hijo. No pasa nada, pronto tendrá otro, sonrió Shauna con amargura. Con su ama. Dina se movió incómoda de un pie a otro. En realidad, de eso también quería hablar. Shauna se tensó. ¿De qué más? Greta también está en el hospital, dijo Dina en voz baja. 2 pisos más arriba. Tiene complicaciones con el embarazo. Shauna sintió algo extraño, una mezcla de amargura, regodeo y vaga empatía. Perry debe de estar dividido entre 2 salas, dijo, intentando mantener la indiferencia. En realidad no, sacudió Dina la cabeza. Que yo sepa, todavía no ha ido a verla. Sentada bajo su puerta las 24 horas del día, Shauna alzó las cejas sorprendida. ¿Y su amante embarazada está en el mismo hospital y él no la visita? ¡Qué raro! A lo mejor todavía no lo sabe, sugirió Dina. O quizá lo sabe, pero ha decidido que tú eres más importante ahora. O quizá tenga miedo de que me entere si va a verla, se encogió de hombros Shauna. ¿Qué más da? Se quedaron en silencio un momento. Una ligera llovizna caía por la ventana. Las gotas resbalaban por el cristal y desdibujaban los contornos de los edificios de la ciudad. ¿Cuándo te dan el alta?, preguntó Dina. Mañana, si no hay complicaciones, dijo Shauna. ¿Me quedaré contigo la primera vez? No quiero irme a casa. Claro, le apretó la mano Dina. El tiempo que haga falta. Cuando su amiga se marchó, Shauna se quedó mirando al techo durante largo rato. Sus pensamientos giraban en torno a Greta, que yacía en algún lugar del mismo hospital. ¿Qué le pasaba? ¿Serían graves sus complicaciones? ¿Perdería un bebé como Shauna? ¿Y por qué no está Perry con ella? A la mañana siguiente, antes de que le dieran el alta, Shauna tomó una decisión. Debía ver a Greta, hablar con ella, contarle la verdad que Perry se había cuidado tanto de ocultarles a ambas. La enfermera, que se había mostrado comprensiva con Shauna desde su ingreso, le dio sin preguntar el número de habitación de Greta Ellery. 4º piso, habitación 407. Shauna tomó el ascensor sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿Qué le diría a aquella mujer? «Hola, soy la esposa de su amante. ¿Sabes que nuestro hombre común es un mentiroso patológico?» La puerta de la habitación 407 estaba entreabierta. Shauna se asomó cautelosamente al interior y vio a Greta tumbada en la cama bajo un gotero. Estaba pálida y demacrada, pero su vientre aún sobresalía redondo bajo la manta del hospital. Su bebé estaba vivo. Shauna sintió una punzada de envidia, inmediatamente reemplazada por vergüenza. ¿Cómo podía estar celosa de aquella mujer que también había sido víctima de un engaño? ¿Y que ahora podía estar sufriendo lo mismo? Greta giró la cabeza y vio a Shauna en la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerla. «Eres de la tienda, ¿verdad?», sonrió débilmente. «A comprar un microondas». Shauna respiró hondo y entró en la habitación. Era la hora de la verdad. «No», dijo en voz baja. «Soy la mujer de Perry y necesito hablar contigo». Greta palideció al oír las palabras de Shauna. Su mano se apoyó instintivamente en el estómago, como si protegiera a un niño nonato. «¿Es usted la mujer de Perry?», le temblaba la voz. Pero él dijo que llevábamos mucho tiempo viviendo como vecinos. Shauna cerró la puerta tras de sí y se acercó. ¿Que nuestro matrimonio solo existía sobre el papel? Greta asintió lentamente, sin apartar los ojos de los de Shauna, muy abiertos. Había miedo, confusión y algo más, un profundo y punzante dolor de traición que Shauna comprendía demasiado bien. «¿Puedo sentarme?», preguntó Shauna, señalando la silla que había junto a la cama.
Greta volvió a asentir, acomodándose distraídamente el pelo y la manta como si se estuviera preparando para una reunión importante y no para una conversación con la mujer a la que su amante le había jurado amor eterno. Shauna se hundió pesadamente en la silla. Aún le dolía el cuerpo por la operación y tenía la cabeza nublada por la medicación, pero tenía que terminar aquella conversación. ¿Cómo me has encontrado?, preguntó Greta en voz baja. No importa, dijo Shauna encogiéndose de hombros. Lo que importa es que las dos estamos aquí, y a las dos nos han hecho daño las mentiras del mismo hombre. Greta bajó la mirada hacia las manos que frotaban el borde de la manta del hospital. Sabía que algo iba mal, dijo débilmente. Las últimas semanas había estado distante, comprobando su teléfono constantemente. Pensé que era por trabajo. Se le da bien fingir, sonrió Shauna con amargura. Tardé 4 años en darme cuenta de quién era en realidad. Hubo una larga pausa. Al otro lado de la ventana empezaba a anochecer y largas sombras se extendían por el suelo de la habitación. ¿Estás embarazada?, preguntó Greta con cautela, notando que Shona se sujetaba el estómago. Shauna asintió, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Lo estaba. 24 semanas. 6º mes. ¿Lo estaba? Los ojos de Greta se abrieron de par en par en señal de comprensión. Dios mío, ¿perdiste el bebé? ¿Viste el...? Hace 3 días, dijo Shauna las palabras con engañosa calma. Preeclampsia. Los médicos no pudieron salvarlo. Lo siento mucho, dijo Greta con sinceridad, y Shauna se sorprendió al darse cuenta de que la creía. No sabía, te juro que no sabía que estabas embarazada. Yo sí, asintió Shauna. Perry es un maestro de la mentira. Me dijo que estaba trabajando hasta tarde cuando en realidad estaba contigo, y supongo que te dijo que nuestro matrimonio no era más que una formalidad. Dijo que hacía mucho tiempo que no vivíais como marido y mujer, confirmó Greta en voz baja. Que solo seguíais juntos por el negocio y la hipoteca, que eras una mujer fría y calculadora, obsesionada con tu carrera. Shauna sonrió irónicamente. ¿Carrera? Trabajo en un locutorio para una compañía de seguros. Eso no es una carrera. ¿Y los negocios en general?, preguntó Greta perpleja. Nunca ha existido, sacudió Shauna con la cabeza. Tampoco mi frialdad. Hasta hace poco había pensado que Perry y yo teníamos el matrimonio perfecto, sobre todo cuando descubrí que estaba embarazada, un embarazo muy esperado después de 2 abortos espontáneos. Greta se cubrió la cara con las manos. Dios, qué tonta soy, susurró, creyendo cada palabra que decía, cada promesa que hacía. Las dos éramos ingenuas. Shauna sintió un extraño vínculo con aquella mujer que hasta hacía poco le había parecido una enemiga. Sabe persuadir, sabe hacerte creer. Guardaron silencio un momento. La máquina médica situada junto a la cama de Greta emitía un pitido silencioso, contando sus latidos y los del bebé. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Shauna, señalando la vía. Dina me ha dicho que has tenido algunas complicaciones. Desprendimiento de la placenta. Greta se acarició el estómago. Todavía es pequeño, pero los médicos dicen que podría empeorar en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta mi estado. ¿Condición? Tengo un defecto cardíaco congénito, explicó Greta. Nada mortal, normalmente, pero el embarazo lo está empeorando. Los médicos me advirtieron de los riesgos desde el principio, pero yo deseaba tanto este bebé. Le temblaba la voz. Shauna sintió una repentina punzada de compasión. ¿Sabía Perry lo de tu diagnóstico? Por supuesto, asintió Greta. Por eso se preocupaba tanto, llevándome siempre al médico, asegurándose de que me tomaba la medicación. Me prometió que todo iría bien, que después de que naciera el bebé por fin estaríamos juntos. ¿Y si hubieras perdido al bebé? La pregunta salió sola, más aguda de lo que Shauna pretendía. Greta se estremeció, pero respondió con sinceridad. No lo sé. Supongo que se habría quedado conmigo de todos modos. Al menos, eso pensaba yo.
Sonrió amargamente. Ahora no sé qué pensar. ¿No ha ido a verte desde que te ingresaron en el hospital?, preguntó Shauna. No, sacudió Greta con la cabeza. Lo llamé varias veces, pero no contestó. Pensé que estaba en algún centro importante donde no había comunicación. Ha estado sentado bajo la puerta de mi habitación, dijo Shauna en voz baja. Desde hace 3 días, desde que perdí al bebé. Greta cerró los ojos y se le saltaron las lágrimas. Todo este tiempo ha estado aquí en el hospital y no ha encontrado un minuto para acercarse a mí. Su voz temblaba de resentimiento y rabia. Creo que ni siquiera sabe que estás aquí, sugirió Shauna. O sí lo sabe, pero tiene miedo de que me entere si acude a ti. ¿Qué más da? Greta se rió amargamente entre lágrimas. Ahora ya lo sabes de todos modos. Volvieron a quedarse en silencio. Shauna se quedó mirando a su rival, intentando averiguar qué veía Perry en ella que ella no viera. ¿Juventud? Greta sí parecía más joven, pero no tanto como para que importara. ¿Belleza? Sí, Greta era atractiva, pero Shauna tampoco se había considerado nunca adusta. ¿Entonces qué? ¿Por qué has venido?, preguntó de repente Greta, rompiendo el silencio. ¿Para ver al que rompió contigo? ¿Para vengarte?, se preguntó Shauna. ¿Por qué? ¿Qué la había llevado a buscar a Greta? No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez quería ver a su enemiga en persona. Tal vez esperaba descubrir qué era lo que no sabía de ti. O tal vez... tartamudeó, dándose cuenta de la verdad mientras la decía. Tal vez solo quería que otra persona sintiera el mismo dolor que yo. Bueno, ya tienes lo que querías, dijo Greta en voz baja. Ahora sé lo que es que toda tu vida se base en mentiras. Hubo una pausa. Fuera de la ventana, el crepúsculo se desvanecía y las tenues luces de la habitación se encendieron automáticamente. «¿Eres del orfanato, verdad?», preguntó de pronto Shauna, recordando la extraña frase que Greta había dicho en la tienda. La chica alzó las cejas, sorprendida. «¿Cómo lo has sabido? En la tienda dijiste que te habías mudado de Colombia y hablaste como si no te quedara nadie allí». Greta asintió. «Sí, crecí en el sistema. Primero en el orfanato, luego en hogares de acogida, 4 en 8 años. Nunca me quedé mucho tiempo en ningún sitio», sonrió con tristeza. «Supongo que por eso deseaba tan desesperadamente tener un hijo propio, su verdadera familia». «Y Perry te dio ese sentimiento de familia», adivinó Shauna. «Sí», respondió Greta con sencillez. «Por primera vez en mi vida sentí que alguien me necesitaba de verdad, que tenía un futuro». Shauna sintió que en su interior se mezclaban emociones contradictorias. Rabia contra Perry, amargura por su propia pérdida y, extrañamente, compasión por la mujer que yacía frente a ella. «¿Y ahora qué?», se preguntó. «¿Qué vas a hacer ahora que sabes la verdad?». Greta permaneció largo rato en silencio, mirando al techo. «No lo sé», dijo al fin. «Primero tengo que salir de aquí, tener un bebé sano, y después, ya veremos». De repente, Greta suspiró con fuerza y se agarró el estómago. Su rostro se contorsionó de dolor. «¿Qué te pasa?», dijo Shauna preocupada. «No lo sé», susurró Greta. «Me pasa algo, me duele». Shauna pulsó el botón de llamada de la enfermera. Unos segundos después, una mujer de mediana edad entró corriendo en la habitación. «¿Qué le pasa?», preguntó acercándose rápidamente a la cama. «Me duele», dijo Greta. «Mucho dolor. Y algo húmedo». La enfermera retiró la manta y jadeó. La sábana que había debajo de Greta estaba empapada de sangre. «Un desprendimiento completo», dijo y pulsó el botón del pánico de la pared. «Aguanta, cariño, el médico vendrá enseguida». Momentos después, otras 2 enfermeras y un médico entraron corriendo en la habitación. «Cesárea de urgencia», dijo brevemente, examinando rápidamente a Greta. «Preparad el quirófano». «Es demasiado pronto», susurró Greta, con el rostro blanco de miedo y dolor. «Solo está de 28 semanas». «No tenemos elección»,
dijo el médico con firmeza. Si no sacamos al bebé ahora, las perderemos a las 2. Shauna retrocedió contra la pared, dejando espacio al personal médico para trabajar. Debería haberse marchado, no era su momento, no era su tragedia. Pero algo la retenía aquí, no la dejaba darse la vuelta y dejar a Greta sola. ¿Eres amiga suya?, preguntó el médico fijándose en Shauna. Sí, mintió ella, sorprendida por sus propias palabras. Entonces, espere en el pasillo. Le avisaremos en cuanto tengamos noticias. Sacaron a Shauna de la habitación y la dejaron sola en el pasillo vacío del hospital. En algún lugar de la planta baja, 3 pisos más abajo, Perry seguía esperando la oportunidad de hablar con ella. No sabía que las 2 mujeres a las que amaba, o fingía amar, ya se habían conocido, y que una de ellas luchaba ahora por su vida y la de su hijo. Shauna se dejó caer lentamente en una silla de plástico pegada a la pared. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué no se marcha? Debería odiar a Greta, desearle lo peor, pero, en cambio, sintió una extraña unión con aquella mujer, igual de engañada, igual de vulnerable. Los minutos transcurrían con una lentitud angustiosa. Shauna miró el reloj de la pared de enfrente. Había pasado media hora, 1 hora, hora y media, sin noticias. Por fin se abrió la puerta del quirófano y salió un médico de aspecto cansado. Su mascarilla quirúrgica estaba manchada de sangre. ¿Es usted amiga de la señorita Ellery?, preguntó acercándose a Shauna. Ella asintió, incapaz de pronunciar palabra. «Un niño», dijo el médico. «Es pequeño, solo 1,5 kilos, pero está vivo. Lo están conectando a las máquinas de la unidad de cuidados intensivos neonatales». «¿Y Greta?», preguntó Shauna, extrañamente aliviada por el bebé. La cara del médico se ensombreció. «Estamos haciendo todo lo posible, pero la situación es crítica. Pérdida masiva de sangre, paro cardíaco. Su defecto cardíaco ha agravado la situación. Ahora está con respiración asistida». Shauna cerró los ojos. La invadió una extraña sensación, no de regodeo ni de satisfacción, sino de profunda y sincera tristeza. ¿Había alguna posibilidad de que sobreviviera?, preguntó en voz baja. El médico guardó silencio, eligiendo sus palabras. «Siempre hay alguna posibilidad», dijo al fin. «Pero le aconsejo que se ponga en contacto con su familia si la tiene». «No tiene», sacudió Shauna con la cabeza. «Solo el padre del bebé». «Pues díselo». La doctora le puso la mano en el hombro. «Y dile que se dé prisa». Cuando el médico se marchó, Shauna permaneció sentada largo rato, sin saber qué hacer. ¿Debía decírselo a Perry? Significaría admitir que estaba aquí, que había hablado con Greta, que lo sabía todo. Pero si no lo sabía, ¿quién lo sabía? Greta realmente no tenía a nadie, ni familia, ni amigos cercanos. Solo Perry, que la había traicionado igual que había traicionado a Shauna. Decidida, Shauna tomó el ascensor hasta la planta baja. Tal como Dina había predicho, Perry estaba sentado junto a la puerta de su antiguo pabellón, del que había salido aquella mañana. Parecía demacrado, sin afeitar, con ojeras. «¡Shauna!», se levantó de un salto al verla. «¡Has vuelto! Tenía tanto miedo de que te hubieras ido sin hablar conmigo». «No he venido para eso», dijo ella con frialdad. «Greta Ellery está en cuidados intensivos. Tuvo un parto prematuro debido a un desprendimiento de placenta». Perry se puso pálido. «¿Qué? ¿Greta? ¿Dónde?» «No importa», le cortó Shauna. «Lo que importa es que se está muriendo. Y tu hijo, sí, es un niño, está luchando por la vida en la sala de neonatos». Perry parecía como si le hubieran dado una patada en las tripas. «Dios», susurró. «¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Por qué ahora?» «No lo sé», se encogió de hombros Shauna. Quizá el estrés de que el hombre al que amaba dejara de contestar al teléfono de repente. Quizá fue el destino. ¿Qué más da? Será mejor que subas a la 4ª planta, ahora mismo. Perry dio un paso hacia ella. «Shauna, te debo una explicación». «No», ella retrocedió.
Ahora no es momento de explicaciones. Acércate a ella. Se merece tenerte a su lado, al final. Perry dudó, dividido entre las dos mujeres como había estado haciendo durante el último año. Ve. Shauna alzó la voz. ¿O quieres que muera sola como yo perdí a nuestro bebé? Funcionó. Perry se dio la vuelta y corrió hacia los ascensores. Shauna lo siguió con la mirada, sintiéndose extrañamente desolada. Todo había terminado. Su matrimonio, sus esperanzas de ser madre, su antigua vida, todo había quedado atrás. Caminó lentamente hacia la salida del hospital. Dina la esperaba en su coche en el aparcamiento, lista para llevarla a su piso, que se había convertido en un refugio temporal. Mañana empezaría una nueva vida. Lo que sería, Shauna aún no lo sabía. 2 horas más tarde, cuando ella y Dina ya estaban en casa, sonó el teléfono. El número de Perry. Shauna se quedó mirando la pantalla largo rato antes de contestar. ¿Sí? Está muerta. La voz de Perry sonaba hueca, sin vida. Hace 5 minutos. Yo estaba con ella. Shauna cerró los ojos y sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Lo siento, dijo en voz baja. Antes de morir, recobró el conocimiento durante unos segundos, continuó Perry. Dijo que sabía de ti, que habías venido a verla. Shauna no dijo nada. Me pidió que cuidara del bebé. La voz de Perry temblaba. Nuestro hijo. Pero, ¿cómo voy a hacerlo? No estoy preparado para ser padre soltero. No sé qué hacer. ¿Qué sugieres? Preguntó Shauna con frialdad. Hay servicios especiales, dijo Perry inseguro. La adopción, una buena familia que le dé todo lo que necesita. ¿Quieres entregar a tu hijo a unos desconocidos? Shauna no daba crédito a lo que oía. ¿Después de que su madre muriera al darle a luz? No puedo hacerlo sola. Perry sonaba desesperado. No tengo experiencia ni conocimientos. Nació demasiado joven, necesita cuidados especiales. Y yo ni siquiera sé cómo sostener bien a un bebé. Shauna intuyó lo que quería decir antes incluso de que lo dijera en voz alta. Shauna, su voz se volvió suplicante, tal vez podríamos... ¿Juntos? Tú y yo, como antes. Lo criaríamos juntos. Sería nuestro hijo. Shauna sintió que se le helaban las entrañas ante aquellas palabras. ¿Lo decías en serio? Preguntó en voz baja. Después de todo lo que has hecho, después de que perdiera a nuestro hijo, ¿me sugieres que críe al hijo de tu amante? Sé que suena fatal, se apresuró a decir Perry, pero piénsalo. Siempre quisiste tener un hijo, y ahora nunca tendrás uno propio. Las palabras dolieron más que cualquier otra cosa que hubiera dicho antes. Adiós, Perry, dijo Shauna, sin escuchar más excusas. Se quedó de pie en medio de la habitación de Dina, sintiendo un huracán de emociones desatarse en su interior. Ira contra Perry, dolor por la pérdida de su hija, una extraña tristeza por la muerte de Greta, y algo más, un sentimiento vago e indefinido al que aún no podía poner nombre. En algún lugar en la 4ª planta del hospital, en una cápsula especial, yacía un niño pequeño que acababa de perder a su madre. Un niño que su propio padre estaba dispuesto a regalar a desconocidos con tal de eludir responsabilidades. Shauna no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. De lo único que estaba segura era de que la decisión que tomara cambiaría no solo su vida, sino la de la pequeña criatura que ahora luchaba por cada aliento. La semana siguiente a la muerte de Greta había pasado como un borrón para Shauna. Vivía en casa de Dina, apenas salía de su habitación, se negaba a comer o a hablar. El dolor físico de la operación iba remitiendo poco a poco, pero la herida mental se estaba convirtiendo en un abismo. Perry llamaba todos los días. Primero suplicaba una reunión, luego se limitaba a dejar mensajes de voz que Shauna borraba sin escuchar. Al 8º día, cuando Dina se fue a trabajar, se presentó en la puerta en persona. «Tengo que hablar contigo», dijo cuando Shauna abrió la puerta. Encogido, con los ojos enrojecidos, parecía una sombra del antiguo Perry.
Es importante. Shauna retrocedió en silencio, dejándole entrar en el piso. No sentía ira ni odio, solo cansancio y vacío. ¿Qué tal estás?, preguntó Perry inseguro mirando el desordenado salón. Dina no era una persona ordenada y, desde que había llegado Shauna, su piso parecía un almacén. No finjas que te importa. Shauna cruzó los brazos sobre el pecho. Dime por qué estás aquí y vete. Perry suspiró. Ayer enterraron a Greta, dijo en voz baja. No viniste. ¿Por qué iba a venir?, se preguntó Shauna. Apenas la conocía. Pero estabas con ella. Al final. Perry se hundió en el borde del sofá. Eso significaba algo. Shauna permaneció en silencio. Sí, había estado con Greta en sus últimas horas. Es más, probablemente su conversación había desencadenado el parto prematuro y todo lo que había seguido. Ese pensamiento atormentaba a Shauna y no la dejaba dormir por las noches. ¿Cómo está el bebé?, la pregunta salió de su boca, aunque Shauna no había querido hacerla. Estable, respondió Perry. Los médicos dicen que es fuerte, a pesar de ser prematuro. Está respondiendo bien al tratamiento. Me alegro por él. Se apartó Shauna de la ventana. Le he puesto Sean, dijo Perry en voz baja. Shauna se dio la vuelta sin dar crédito a lo que oía. ¿Qué? Sean Ellery Holt, repitió Perry. Pensé que sería lo correcto. ¿Verdad? Shauna no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Nombrar al hijo de tu amante con el nombre de la esposa a la que has traicionado durante años? Esa es tu idea de lo correcto. Sé que he cometido un terrible error. Perry se levantó y se acercó. Sé que te he hecho daño de formas que nada puede espiar. Pero, Shauna, todavía te quiero y necesito desesperadamente tu ayuda. ¿Mi ayuda? Shauna sonrió amargamente. ¿Ayuda para qué, exactamente? Perry respiró hondo, como si recobrara la cordura. No puedo criarlo solo. No sé cómo, no puedo hacerlo. Pero no puedo dárselo a extraños. Después de la muerte de Greta, se siente como una traición. ¿Qué crees que has estado haciendo todo este tiempo?, me preguntó Shauna bruscamente. ¿No estabas traicionando a todos los que te rodeaban? Lo sé. Perry bajó la cabeza. Y por eso te pido que me ayudes. Vuelve. Podríamos haberlo criado juntos. No es culpable de nada. Solo es un niño que perdió a su madre y podría perder a su padre. Shauna miró al hombre que una vez amó más que a la vida y no lo reconoció. ¿Quién es este hombre? ¿Qué quería realmente? ¿Liberarse de responsabilidades? ¿Redimirse? ¿O no se imagina viviendo solo? Estás loco, dijo ella en voz baja. ¿De verdad crees que voy a criar al hijo de la mujer con la que me engañaste? ¿Después de haber perdido al mío? ¿Por qué no ibas a hacerlo? La voz de Perry adquirió un tono suplicante. Piénsalo, Shauna. Siempre has querido tener un hijo. Y ahora. Vaciló, pero terminó la frase. Ahora nunca tendrás uno. Aquellas palabras golpearon a Shauna como una bofetada. La brutal verdad, dicha sin la menor delicadeza. «Lárgate», dijo ella apretando los dientes. «Y ahora, Shauna, por favor, piensa, he dicho que te vayas». Cogió lo primero que encontró, un jarrón de cerámica, y se lo lanzó. El jarrón golpeó la pared sin darle a Perry, pero él retrocedió. «Vale». Levantó las manos en un gesto conciliador. «Me iré, pero prométeme que al menos te lo pensarás. Por el bien del bebé. No te atrevas a manipularme». Shauna sintió que una oleada de ira subía por su interior, atravesando el muro de insensibilidad por primera vez en días. «No te atrevas a utilizar a ese bebé como herramienta para volver a mí. Yo no...» Perry empezó, pero se detuvo bajo su mirada. «De acuerdo, lo dejaré aquí». Sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesita. «Es mi número de teléfono y la dirección de la asistente social que lleva el caso de Sean, por si cambias de opinión». Cuando la puerta se cerró tras él, Shauna se desplomó en el sofá,
rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo podía siquiera sugerir algo así? En ese momento volvió Dina, como si percibiera la necesidad de apoyo de su amiga. «¿Qué le ha pasado?», preguntó preocupada al ver los fragmentos de jarrón en el suelo y el rostro pálido de Shauna. «¿Era Perry? Vi su coche en la entrada». Shauna asintió, incapaz de decir una palabra. ¿Qué quería? Dina se agachó a su lado y rodeó los hombros de su amiga con el brazo. Sugirió... Shauna se tragó un nudo en la garganta. Sugirió que volviéramos y criáramos juntas al bebé de Greta. Dina la miró con los ojos muy abiertos. ¿Estás de broma? No puede ser tan insensible. Puede serlo, sonrió Shauna con amargura. Hasta le puso mi nombre a un niño, Sean. Dios mío, exhaló Dina. Es una locura. Es exactamente lo que yo pensaba. Se quedaron en silencio un momento. Dina se levantó, recogió los fragmentos de jarrón y le acercó a Shauna un vaso de agua. «¿Qué vas a hacer?», preguntó cuando Shauna se hubo calmado un poco. «¿A qué te refieres?». «Pues con la propuesta de Perry». Shauna miró sorprendida a su amiga. «¿Lo dices en serio?». «Claro que voy a decir que no». «¿Qué clase de pregunta es esa?». Dina hizo girar su vaso pensativamente entre las manos. «Es que... creo que deberías pensártelo antes de decir que no». «Dina». Shauna no podía creer lo que estaba oyendo. ¿De verdad crees que debería considerar su oferta, después de todo lo que ha pasado? Creo que tienes que decidir qué es más importante para ti, la venganza de Perry o la oportunidad de ser madre, dijo Dina con seriedad. Porque, aunque suene horrible, puede que no tengas otra oportunidad. Shauna se dio la vuelta sintiendo que las lágrimas le escocían los ojos. Dina tenía razón en una cosa, no tendría otra oportunidad. Le han extirpado el útero, adoptar sola es casi imposible con su sueldo y sin casa propia. No podré mirar a este bebé todos los días y no pensar en la traición de Perry, dijo en voz baja. No puedo quererlo como si fuera mío sabiendo que su madre era la amante de mi marido. No lo sabes con certeza, objetó Dina en voz baja. Los niños pueden derretir el corazón más helado. Mi corazón no está helado, sacudió Shauna la cabeza. Está roto. Y más aún, Dina le apretó la mano. Quizá este bebé sea justo lo que necesita para recomponerlo. Shauna no contestó. Las palabras de su amiga permanecieron en su cabeza, alejándola de la situación. ¿Realmente estaba pensando en esta loca proposición? ¿Estaba pensando seriamente en volver con el hombre que la había traicionado de la forma más brutal y criar al hijo de la mujer que había destruido su familia? Aquella noche, Shauna no pegó ojo. Permaneció despierta, mirando al techo e intentando dar sentido al caos de sus pensamientos. Por un lado estaba Perry, con sus mentiras y engaños, y por otro, una niña inocente que había perdido a su madre y corría el riesgo de perder a su padre. ¿Podría separar ambas cosas en su mente? ¿Puede amar a un niño sin pensar en cómo fue concebido? Por la mañana, Shauna tomó una decisión. Debía verle, a la pequeña Shauna, bautizada como ella con tan poco tacto y, sin embargo, con una esperanza tan desesperada. Debía mirarle a los ojos antes de decidir su destino y el suyo propio. No le dijo a Dina a dónde iba. Simplemente paró un taxi y condujo hasta el hospital donde el bebé prematuro seguía ingresado. La unidad de cuidados intensivos neonatales la recibió con un silencio estéril, solo roto por el pitido de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras. Shauna gritó el nombre del bebé y la acompañaron hasta la incubadora, donde la diminuta criatura yacía enredada entre cables y tubos. Sean Ellery Holt era tan pequeño que parecía más un muñeco que un bebé vivo, piel rojiza, transparente hasta el punto de que se le veían las venas, ojos cerrados con párpados azulados, movimientos apenas perceptibles del diminuto pecho al compás del respirador. Cada día está más fuerte, dice una enfermera que está cerca.
Los médicos dicen que el pronóstico es bueno, a pesar del nacimiento prematuro. Shauna asintió en silencio, incapaz de apartar los ojos del bebé. Esperaba sentir rechazo, antipatía, tal vez incluso odio. Pero en lugar de eso, su corazón se estrujó con una extraña e inexplicable ternura. Estaba tan indefenso, tan solo en el mundo, como ella misma. ¿Es usted pariente?, preguntó la enfermera. El padre del niño no viene a menudo, y nadie más. Shauna vaciló, sin saber cómo presentarse. Soy amiga de su madre. No era exactamente una mentira. En las últimas horas antes del nacimiento, algo parecido a la comprensión, tal vez incluso la amistad, se había desarrollado entre ella y Greta. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre, ambas habían perdido algo irreemplazable. Pobre Greta, suspiró la enfermera. Tan joven, ¿llegó a tener a su hijo en brazos? No lo sé, sacudió Shauna la cabeza. Eso espero. Se quedaron un momento en silencio, mirando al bebé que dormía tranquilamente. ¿Qué será de él?, preguntó Shauna. ¿Si el padre se niega? Primero un orfanato, luego quizá un hogar de acogida, respondió la enfermera. Pero con sus problemas médicos, no todas las familias estarían dispuestas a acoger a un niño así. Las palabras de la enfermera resonaron en el corazón de Shauna. Un orfanato. Lo mismo por lo que pasó Greta. La historia se repite, el círculo se cierra. ¿Podría? Shauna tragó saliva. ¿Puedo tocarlo? Por supuesto, asintió la enfermera. Solo a través de los agujeros especiales de la incubadora, y tienes que llevar guantes. Shauna deslizó con cuidado la mano enguantada en goma por el orificio redondo y tocó la diminuta mano del bebé. Sus dedos no eran más grandes que palillos de cerillas, pero se cerraron de inmediato, agarrando su dedo con una fuerza sorprendente para una criatura tan diminuta. Algo dio un vuelco en el alma de Shauna. Este niño luchaba por cada aliento, por cada segundo de vida, y merecía algo mejor que un orfanato o una familia de acogida indiferente. Merecía amor, cuidados, la oportunidad de una vida feliz. Pero, ¿podría ella dárselo? ¿Podría dejar a un lado su dolor, su resentimiento, su decepción y amarlo a él, el niño cuyo nacimiento había destrozado todos sus sueños? Shauna no sabía la respuesta. Lo único que sabía ahora era que necesitaba más tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para comprender, tiempo para decidir. Cuando salió del hospital, cogió un taxi y llamó a una dirección que la sorprendió a ella misma. El cementerio de las afueras de Gainesville, donde habían enterrado a Greta hacía 2 días. La tumba estaba fresca, la tierra aún no se había asentado y la modesta cruz provisional parecía inapropiadamente pequeña para una mujer cuya llegada a su vida había tenido consecuencias tan enormes. Shauna colocó un sencillo ramo de flores silvestres que había comprado de camino a la tumba. «Hola, Greta», dijo en voz baja, sintiéndose un poco tonta al hablarle al montículo de tierra. «He visto a tu hijo. Es un luchador como tú». El viento agitó las ramas de los árboles como si le respondiera. «No sé qué hacer», continuó Shauna. «Perry quiere que vuelva y ayude a criarlo, pero no estoy segura de poder hacerlo. No sé si tengo fuerzas para perdonar y olvidar». Se quedó callada, mirando el nombre inscrito en la placa provisional. Greta Ellery, 24 años. Demasiado joven para morir. Demasiado joven para dejar huérfano a su hijo. ¿Sabes qué es lo más extraño? Shauna sonrió con tristeza. No te culpo. No sabías nada de mí, no sabías que estaba embarazada. Simplemente amaste a un hombre que no era digno de ese amor. Como yo. Una ráfaga de viento le alborotó el pelo, trayéndole el olor de la lluvia que se acercaba. «Ojalá pudiera prometerte que cuidaré de tu hijo», dijo Shauna en voz baja. «Pero no puedo. Ahora mismo no. Primero tengo que arreglarme». Permaneció junto a la tumba un momento más. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida del cementerio.
Las gotas de lluvia empezaron a caer al suelo, mezclándose con las lágrimas de sus mejillas. Al volver a casa de Dina, Shauna descubrió que su amiga no estaba sola. Perry estaba sentado en el salón, frotándose nerviosamente entre las manos una taza de café largamente enfriado. «Lo siento», dijo Dina con culpabilidad. «No quería irse hasta hablar contigo». Shauna asintió, quitándose la chaqueta empapada por la lluvia. «No pasa nada. Tenemos que hablar». Perry se levantó de un salto con esperanza en los ojos. «Shauna, yo...» «No», alzó la mano, deteniéndolo. «Escúchame primero. He estado en el hospital. He visto al bebé». Perry se tensó. «¿Y? Y no sé cómo me siento», admitió Shauna con sinceridad. «Es tan pequeño, tan indefenso. Él no tiene la culpa de tus mentiras ni de la muerte de su madre. ¿Estás de acuerdo?» Había esperanza en la voz de Perry. «Volverás y estaremos juntos». «No», dijo Shauna con firmeza. «No volveré contigo, Perry. Jamás. Lo que había entre nosotros murió en cuanto os vi a Greta y a ti en el hospital». Su rostro se contorsionó de dolor. «Pero, ¿y el bebé?» «Dijiste...» «Dije que no sabía cómo me sentía», repitió Shauna. «Y es verdad. No sé si puedo amarlo sin pensar en cómo fue concebido. No sé si tengo fuerzas para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo». «¿Qué me sugieres?», preguntó Perry confundido. Shauna respiró hondo. «Sugiero que esperemos, que me dé tiempo a pensar, a ordenarme. Mientras tanto, sé un padre para tu hijo. Visítalo, abrázalo, háblale. Ahora te necesita más que nadie». Perry parecía confuso. «¿Y si decides que no puedes estar con él?» «Entonces tendrás que elegir», dijo Shauna con rigidez. «O vas a ser un padre de verdad para tu hijo, o vas a buscarle una familia que lo quiera como se merece, pero no permitiré que lo dejes en un orfanato porque sea incómodo o difícil». Greta se merecía algo mejor, y su hijo también. A la mañana siguiente, Shauna se despertó con una sensación de claridad que no había sentido en mucho tiempo. Sabía lo que tenía que hacer, no por Perry, ni por ella misma, sino por un niño cuya vida acababa de empezar y ya estaba llena de pérdidas. No le comunicó su decisión a Perry ni a Dina. Hizo las maletas, cogió un taxi y se dirigió al Departamento de Bienestar Social de la ciudad, donde trabajaba la trabajadora social que llevaba el caso del pequeño Sean. El edificio era gris y poco acogedor, como la mayoría de las oficinas gubernamentales. Shauna pasó por un detector de metales, obtuvo un pase temporal y subió a la tercera planta, donde se encontraba el Departamento de Bienestar Infantil. La recepción olía a papel viejo y a ambientador barato. Una anciana de rostro cansado estaba sentada detrás del mostrador, examinando unos documentos. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó sin levantar la vista. «Busco a Emily Grant», dijo Shauna. «Está en el caso de Sean Ellery Holt». La mujer levantó la vista, escrutando a Shauna. «¿Es usted pariente?». Shauna dudó un momento. ¿Quién era ella para esta niña? Nadie. Una extraña, unida a él solo por la traición y la muerte. Y sin embargo, aquí está, de pie en la oficina de custodia, lista para tomar una decisión que cambiará dos vidas, la suya y la de él. Shauna respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Su rostro reflejaba la complejidad de los sentimientos que estaba experimentando: miedo, duda, determinación y algo más que aún no podía nombrar, pero que podría ser el comienzo de un nuevo amor,